Feeling alone, kinda misty, waiting now for you to come. It's cold again, but I know we'll be warm, sitting by the fire and dream. Tell me again with a whisper, little things that I wanna hear. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza motivadora para acompañaros mientras hacéis vuestras tareas del hogar. Y quedaros hasta el final porque voy a compartir una receta muy fácil de trufas de Oreo sin necesidad de cocinar, perfecta para estas navidades. Hoy tenía varias cosas pendientes en casa, pero antes de empezar me he preparado un chocolate calentito, que es algo que me encanta hacer en esta época del año, y después de tomármelo con calma me pongo manos a la obra. I can feel it in the air. It's getting colder, but yet so warm. Before we know it, it's Christmas Eve. Christmas Eve. This year, I'ma give me something special. It doesn't cost a dime, but it's precious. Hope Santa won't forget it, then I won't forgive him, no. Been thinking about you and me, another kind of chemistry. I got nothing on my Christmas list. Hoy es un día un poco complicado para mí porque hace 8 años que falleció mi papá y estoy más sensible todavía porque yo ya de normal soy una persona súper sensible. Así que nada, os mando un abrazo a todos los que estéis pasando por una situación parecida y a los que no también, por supuesto. Yo nunca le voy a negar un abrazo a nadie. Así que nada, la vida sigue y así tiene que ser. Después de aspirar el sofá, que no sé si habéis visto alguna bola de pelo blanca de Pompi por ahí, porque es increíble la de pelo que está soltando ahora, ya os lo comenté en el último vídeo, está en plena época de muda y da igual que acabe de pasar el aspirador, que acabe de pasar la mopa, a los 10 minutos ya vuelvo a encontrar bolitas de pelo. Pero esto forma parte de tener peluditos en casa, yo siempre digo que son pelitos de amor. Hay épocas de más pelo y épocas de menos pelo. No pasa nada, se limpia más y ya está. He limpiado el espejo de encima del sofá que lo tenía pendiente. Es un espejo que limpio de vez en cuando porque como está ahí pues no se toca, no tiene huellas ni nada, simplemente pues coge un poquito de polvo, así que lo limpio de vez en cuando. Y he utilizado Zabón, el limpiador que os he estado enseñando últimamente, que por cierto lo voy a dosificar porque me queda ya muy poquito y tengo que comprar más. También tenía pendiente limpiar el arcón del sofá, que esto es algo que no entiendo cómo se puede ensuciar tanto, de verdad os lo digo. Aunque también paso el aspirador, este rodillo quitapelusas me va muy bien para esto. Aquí podéis ver todo lo que ha recogido. Y nada, este arcón la verdad es que va muy bien, aunque yo lo tengo totalmente desaprovechado, solo guardo los cojines que venían de serie con el sofá, porque con este sofá venían 4 cojines que bueno, realmente pues me sabe mal tirarlos porque si algún día vendemos este sofá, pues me gustaría venderlo con los cojines que incluía, ¿no? Entonces los guardo aquí porque no los uso, si no serían ya demasiados cojines y prefiero poner cojines que a mí me gusten. Y realmente es muy fácil de abrir y cerrar este arcón, pero como tengo la mesa de centro delante del sofá, pues ya para abrirlo tengo que retirar la mesa y ya pues da un poco de más pereza. Pero si la mesa no estuviera, abrir y cerrar es un momento. Y realmente tener este tipo de cosas en casa siempre va bien para almacenar.
no sé, pues para guardar mantas o lo que sea. Para limpiarlo por dentro he utilizado el multiusos de Fabulosa de Navidad, que huele riquísimo, y bueno, es que cuando lo vi no me pude resistir porque estamos en la época perfecta del año para utilizarlo. Este sofá es de Conforama, ya tiene algunos años y está descatalogado, pero si os gusta, que sepáis que en Conforama ahora tienen el modelo nuevo, que es prácticamente igual. Me parece que solo cambia el color y la tela, pero por lo demás es prácticamente idéntico. Otra cosa que quería hacer hoy es lavar las mantas del sofá. Tengo 3 y las voy a lavar las 3 antes de seguir con lo demás, porque para mí es importante limpiar con regularidad los textiles de la casa, ya que van cogiendo olores, ¿no? Y para que la casa no huela mal, pues ya sabemos que además de ventilar, por supuesto, todos los días, ¿vale? Pero los textiles, fundas de cojín, mantas y demás se tienen que lavar bastante a menudo. He utilizado el detergente de la marca Super Paco del día, el azul, que bueno, no me encanta, lo compré porque necesitaba detergente y no me iba bien ir a Mercadona. A mí mi favorito es el de Mercadona, el de ropa blanca y de color, pero necesitaba uno, así que cogí este, que tampoco está mal, pero no me entusiasma. Y mi suavizante favorito, bueno, uno de mis favoritos, porque me gustan el de Flor y el Lenor, pero el de Lenor me cuesta mucho encontrarlo. El de Flor es muy fácil encontrarlo en la mayoría de supermercados, así que es el que más uso. La alfombra la aspiro todos los días religiosamente, igual que el suelo, y bueno, yo creo que para que una alfombra dure tiempo y para mantenerla bien hay 2 cosas clave, o al menos para mí, luego cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo que es importante no pisarla con zapatos de la calle y aspirarla todos los días. Pienso que si se tiene una alfombra hay que tenerla bien. Para tener una alfombra hecha un asco, yo prefiero no tenerla. Y aún así, aunque la tengas bien, las alfombras son nidos de porquería y de ácaros. Eso es así. Sigo con el mueble de la tele, que la verdad es que desde que hicimos el cambio la limpieza es mucho más rápida y mucho mejor porque tengo poquitas cosas, no hay cables a la vista ni nada, entonces la limpieza es un momentito. Por si hay alguna persona nueva por aquí, antes teníamos otro mueble mucho más grande, con una vitrina, con cables detrás de la tele, y bueno, la verdad es que a la hora de limpiar era horrible y a mí personalmente pues no me gustaba, quería quitar cosas, algo mucho más sencillo. No sé cómo no lo hicimos desde un principio, y si estáis en un momento de obras o cambios en casa, os recomiendo muchísimo que lo hagáis así, porque es mucho más limpio y mucho mejor. Sí que a la hora de hacer obras es un poco más de jaleo porque hay que hacer un agujero en la pared para meter los cables y demás, pero después vale mucho la pena el resultado. Por si no lo habéis visto y os interesa, tengo subido en el canal un vídeo con todo el proceso.
Para limpiar la tele utilizo una bayeta y el limpiador de pantallas de Mercadona, que ya no lo venden y todavía me queda. O sea, imaginaos si uso poco. Que por cierto, el otro día vi en Action un limpiador para pantallas que tenía bastante buena pinta y no estaba mal de precio. No os lo puedo recomendar porque no lo he probado, pero lo compraré para probarlo y poderos decir qué tal. Y bueno, ahí tenéis a Diva en su camita, que está durmiendo la siesta tan cómodamente y no se piensa mover. y bueno, pues por si alguien no la conoce, porque también llega gente nueva, Diva es mi perrita mayor, que tiene 13 años, tengo 2, la que habéis visto corriendo por ahí peludita es Pompi. Y Diva, pues bueno, nos dio un susto hace un tiempo. Yo creo que lo que le pasó fue una subida de tensión, porque le estuve dando unos antiinflamatorios, los antiinflamatorios suben la tensión y además es la primera vez en toda su vida que le daba ese medicamento y le pasó eso. Así que yo no creo mucho en las casualidades, yo creo que la cosa iba por ahí, pero bueno, de momento está bien, no le ha vuelto a pasar más y espero que siga así. Bueno, está con sus cosillas, su artrosis, su ligamento cruzado roto, pero está bastante bien. Bueno, aquí en el comedor tenía un poquito de ropa que había que doblar y lo que intento hacer siempre es lavadora que está seca, lavadora que doblo y que guardo, porque es mi punto débil. Me cuesta muchísimo la ropa, se me hace bola y además es que es algo tan desagradecido porque tú acabas de lavar toda la ropa, o sea, el cesto de la ropa sucia está vacío y a los 2 días vuelve a estar lleno otra vez. Es que yo no sé cómo, de verdad que en las tareas del hogar, la cocina y la ropa, me da la sensación de que estoy todo el día limpiando la cocina y todo el día con ropa por doblar. Así que intento hacerlo así para llevarlo más al día, ¿no? Porque como se me empieza a acumular, después sí que me agobio y es algo horroroso. No es lo mismo doblar una lavadora que doblar 4. No sé si os pasa a vosotros, contadme esto de la ropa. Yo siempre o me pongo, ahora mismo estoy escuchando un podcast en los auriculares, pero si no me pongo una serie, una peli o algo para que se me haga más ameno. Porque para mí es horroroso, es la peor tarea de la casa que hay, doblar ropa. La primera es planchar, pero bueno, no plancho, o sea, simplemente plancho con la plancha vertical y cuando hay una prenda que me voy a poner en el momento y veo que está arrugada, pero eso de planchar toda la ropa yo no lo hago, lo siento mucho. Pero claro, doblar la ropa sí que se tiene que doblar sí o sí. Bueno, ahora con toda la ropa doblada y guardada, sigo en la habitación y lo primero que voy a hacer es recoger toda esa ropa que tenía ahí en el tocador. Es como si mi adolescente hubiera vuelto a salir, ¿no? Porque cuando vivía en casa de mis padres tenía más ropa en la silla que en el armario. Seguro que los que tengáis hijos adolescentes me vais a entender. Era una pelea constante con mi madre, ¿no? Pues bueno, me ha recordado a esa época. Así que lo voy a doblar todo y lo voy a guardar. La verdad es que una de las cosas que no soporto es tener ropa tirada en la habitación, porque da una sensación horrible. That I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace. Antes de limpiar el polvo de la habitación, quería retirar la cama para limpiar por detrás, porque esto es algo que hay que hacer de vez en cuando. De hecho, en el reto de diciembre de este mes
una de las tareas es limpiar los muebles por detrás. Así que este es tu recordatorio para que lo hagas. Y ahora sigo con el polvo de las mesillas. Primero ya sabéis que paso el plumero para eliminar el exceso de polvo y después limpio con producto. Este multiusos de Navidad que os he enseñado antes, de Fabulosa, deja un olor súper agradable y además dura bastante. Cuando acabas de limpiar durante un rato se mantiene un poquito el olor y no sé, es como un olorcito así a manzana especiada con canela. Es muy navideño, la verdad es que me encanta. Como os decía antes, a mí me gusta tener pocas cosas encima de los muebles para que a la hora de limpiar sea más rápido y más fácil. Y este año para Navidad, sobre todo lo que es la habitación, la he cargado un poquito más, las estanterías, he puesto más cosas, ¿no? La chimenea con la guirnalda y me encanta verlo, pero a la hora de limpiar no me gusta porque tardo más y es como más engorroso. Bueno, está claro que cada uno en su casa puede tener las cosas como quiera, no hay nada mejor ni peor. De hecho, a mí me encanta ver todas esas casas tan decoradas, con tanta decoración. Me encanta verlo, es así. Pero en el fondo pienso, ostras, a la hora de limpiar esto, claro, ¿cómo lo haces? Tienes que sacarlo todo, limpiar, luego volverlo a poner, a no ser que no se limpie. Y más en Navidad, que hay que sí, guirnalda, lucecitas, no sé qué, como la guirnalda de luces que estoy poniendo ahora, que bueno, pues entretiene, ¿no? Son cosas que son entretenidas de colocar, aunque bueno, tampoco he tardado tanto. Sigo con el tocador, que por cierto, este tocador se hizo con un escritorio que ya tenía aquí antes, porque antes teníamos aquí el ordenador y cuando lo cambiamos de sitio, bueno, pues quisimos aprovechar el escritorio para hacer el tocador. Este escritorio es el más económico de IKEA, es súper económico y además encajaba perfecto en ese hueco, así que genial. Y el espejo lo compré en Amazon, un espejo con luces que por cierto este me parece que ya está agotado, pero tenéis muchísimos espejos de este tipo en Amazon que están bastante bien de precio y bueno, pues creo que es una forma bastante económica y fácil de hacer un tocador. Y hablando de espejos, para limpiar los espejos he recuperado el spray este de Mercadona que pensaba que no tenía y en el armario de la limpieza tenía uno de repuesto. Sinceramente, este es el producto que más me gusta para limpiar los cristales. Zabón me gusta mucho y me ha sorprendido lo bien que deja los cristales, pero es que este producto no tiene competencia. Para mí sigue siendo el mejor. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door. Lovely
Santa's busy saying ho, ho, ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake. And then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friend. Ahora me voy al baño, que quiero hacer una limpieza rápida y también quiero limpiar la mampara de la ducha. Empiezo pulverizando el producto en el inodoro para dejarlo actuar unos minutos mientras voy limpiando el espejo y el lavamanos. En este caso utilizo Zabón, que tiene aceites esenciales puros y ácido cítrico, así que también es desinfectante y además deja un olor muy agradable. Y en el lavamanos quería hacer una limpieza un poco más profunda del tapón del desagüe y demás, así que voy a usar Cif, el de limón, que huele súper bien y que va muy bien para la grifería y para eliminar la cal. Me ayudo de un cepillo eléctrico para limpiar toda esta zona, que se va acumulando suciedad y también aparece moho si no se limpia bien. Antes de utilizar este cepillo lo hacía con uno de dientes que tenía para la limpieza, y también lo dejaba súper limpio, así que no hace falta que os compréis un cepillo eléctrico. Oye, realmente es algo que va muy bien, yo estoy súper contenta y además no es algo muy caro, es bastante económico. Y este en concreto funciona a pilas, es de Temu y lo uso muchísimo para la limpieza de casa. El Cif es un producto que hay que aclarar, así que después lo aclaro todo con una bayeta húmeda y lo seco bien para que no queden marcas de agua y después vuelva a aparecer la cal. También le doy un poco a la pared con la misma bayeta para limpiarla de posibles salpicaduras y manchas y demás. Esta pintura es lavable y aunque hasta ahora he estado muy contenta con la decisión de haber pintado el baño en lugar de poner azulejos, últimamente no pienso lo mismo. Ahora sí que os digo que me habría gustado poner azulejos, aunque sea hasta la mitad, y la otra mitad pues pintarlo. Pero sí que creo que es algo que si vuelvo a hacer una reforma o algo, creo que lo tendré en cuenta y pondré azulejo. Más que nada porque lo malo que tiene la pintura es que salta. Entonces hay zonas, pues si os fijáis, veis encima del inodoro pues hay como 3 marquitas que ha saltado la pintura y no sé por qué realmente, solo que le des un golpecito ya salta. Y después aquí en el baño tenemos una filtración de la ducha. Bueno, la verdad es que está bastante hecho polvo porque nos ha salido humedad en la pared. Tenemos que repararlo y bueno, pues ya veremos lo que hacemos. Si lo pintamos todo o qué, porque realmente este baño está para pintarlo otra vez. Por último voy a limpiar de forma rápida la mampara de la ducha, que tenía bastante cal incrustada, y para esto me gusta utilizar Viacal. Es un producto maravilloso para limpiar la mampara, de verdad. No es de los más económicos, pero bueno, esto dura bastante y es muy efectivo además para evitar que la cal se pegue con más facilidad. Es decir, no sé, hace como que repele el agua y la cal tarda más en incrustarse. Y además, una de las cosas que me gusta de este producto, alguna vez os lo he comentado, es que cuando estoy dentro de la ducha y lo pulverizo y estoy limpiando, no me ahogo como con otros productos antical. Por ejemplo, con el de Mercadona me pasaba que lo dejé de utilizar porque me ahogaba en la ducha, no podía respirar con ese producto tan fuerte, ¿no? Y con el Viacal, sin embargo, no me pasa. Así que os lo recomiendo porque funciona súper bien. También os recomiendo que cada vez que terminéis de ducharos paséis la rasqueta a limpiacristales. Yo tengo una en la ducha y siempre que acabo de ducharme la paso. De hecho, estoy haciendo esto porque yo tengo la costumbre pero mi marido no. Entonces, claro, si no se hace, las gotas de agua se secan y se queda ahí la cal y se va quedando cada vez. Por eso intento yo siempre ducharme después, para pasar la rasqueta, pero bueno, no siempre es posible. Pero realmente se nota muchísimo, si siempre después de la ducha se pasa la rasqueta, prácticamente la mampara está siempre limpia.
Y ahora vamos a hacer cake pops o trufas de Oreo, bueno, no sé cómo llamarle a esto. Es un postre fácil, rico, queda muy bonito y además, como os decía al principio del vídeo, no hay que cocinar. Solo vamos a necesitar 2 paquetes de galletas Oreo, queso crema y 2 tabletas de chocolate blanco, aunque podríamos ponerle una tableta más, pero con 2 ya es suficiente. Yo las voy a hacer de chocolate blanco, pero también podríais hacerlas del chocolate que más os guste. Lo primero que vamos a hacer es triturar las galletas Oreo. Vamos a reservar un poquito de galleta triturada para el final. Y también lo podríamos hacer con galletas Lotus, por si lo queréis probar de otra forma. Cuando tengamos las galletas trituradas, añadimos 2 cucharadas grandes de queso crema y mezclamos bien. Al principio da la sensación de que esto no se va a mezclar en la vida, pero confiad en el proceso. Al final tiene que quedar esta textura, la masa muy compacta, y una vez que tenemos la masa lista vamos a hacer bolitas. No tienen por qué quedar perfectas, pero bueno, más o menos pues hacemos bolitas del mismo tamaño y las llevamos a la nevera durante un rato para que se enfríen bien. Ahora vamos con el chocolate, vamos a derretir el chocolate, lo podéis hacer como queráis, en el microondas o al baño María, como lo voy a hacer yo. Primero corto el chocolate en trocitos pequeños para que se funda mejor y lo voy a fundir, como os he dicho, al baño María. Pongo un cuenco de cristal encima de una olla, el cuenco tiene que ser un poquito más grande y nada, simplemente pues pongo el agua a hervir. No muy fuerte para que el chocolate pues no se queme mucho y vamos removiendo hasta que el chocolate esté totalmente fundido. Ahora solo tenemos que bañar nuestras bolitas en el chocolate fundido y dejarlas enfriar en un plato o en una bandeja con papel vegetal, ¿vale? Con cuidado, poco a poco. Las vamos impregnando en el chocolate y las podríamos dejar así y llevar a la nevera para que el chocolate se ponga crujiente, o podríamos decorarlas como queramos, esto ya es cuestión de echarle imaginación. Yo lo que voy a hacer es ponerles un poquito de galleta triturada por encima antes de meterlas en la nevera, pero las podéis decorar como queráis, con algún glaseado de colores, con más chocolate blanco por encima, con unos hilitos de chocolate negro, o incluso podéis hacerlas navideñas. Y nada, ahora pues simplemente las llevamos a la nevera 1 hora o un par de horas hasta que el chocolate se ponga duro. Y así es como quedan. La verdad es que están buenísimas, son muy fáciles de preparar y lo mejor es que no hay que cocinar. Así que espero que os animéis a hacerlas estas navidades. Y mientras acabo de limpiar la cocina me voy despidiendo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Este va a ser el último antes de Navidad y no quería irme sin desearos unas felices fiestas. Ojalá podáis disfrutarlas tranquilos y rodeados de vuestros seres queridos de la forma que sea. Sobre todo, disfrutad, que seáis muy felices y gracias por estar aquí, por vuestro apoyo, vuestro cariño. Significa mucho para mí y lo aprecio muchísimo. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!